Cuando hablamos de un presupuesto, al igual que ocurre cuando hablamos de un plan comercial de objetivos de venta, no podemos olvidar, bueno, me viene a la memoria el famoso dicho de que el papel lo aguanta todo. Porque muchas veces nuestras esperanzas, ilusiones, quedan plasmadas en los números de cifras de ingresos y de gastos y chocan con la realidad, que la realidad en muchas ocasiones, o siempre diría yo, es tozuda, ¿no? Entonces habría que intentar conseguir un equilibrio, ¿no?, entre nuestra ilusión y esperanza y los condicionantes de la realidad, ¿no? Por eso considero que el presupuesto es uno de los documentos que debe ser más objeto de reflexión, un documento muy reflexionado, ¿no?, antes de plasmar cifras de ingresos previstos y de gastos a realizar, tanto si somos una unidad familiar, una empresa o la propia administración, ¿no? Entonces me gustaría hablar de cuatro aspectos básicos a tener en cuenta antes de coger el papel y boli y empezar a escribir ingresos y gastos. El primero de ellos es que normalmente las fuentes de ingresos son menores que los gastos que se van sucediendo a lo largo del ejercicio periodo. Están más limitados. Solemos tener pocas fuentes de ingresos, son muy concretas, y los gastos suelen ser muy dispersos, incluso imprevistos a lo largo del tiempo, ¿no? Es más fácil tener un gasto imprevisto que un ingreso imprevisto. Por ejemplo, a nivel familiar. Lo normal es que no nos toque la lotería o no tengamos una herencia inesperada, pero pueden surgir gastos de funcionamiento, mantenimiento, no previstos al principio, ¿no? Entonces esto es muy importante. Las fuentes de ingreso suelen ser en número menores que los gastos que tengamos a lo largo de un periodo. Otra consideración sería que si no tengo ingresos estables o fijos en un ejercicio periodo, debo ser más cauteloso a la hora de plantear mis gastos, porque siempre tendré más posibilidades de descuadrar si no tengo un ingreso previsto a lo largo del tiempo o un periodo que considero, ¿no? Hay un tercer apartado que considero muy importante que sería objeto de reflexión. Oye, los gastos, cuando hablo de gastos básicos, son esos básicos y no se pueden olvidar y se tienen que hacer sí o sí. Por ejemplo, a nivel familiar, oye, comer y vestir es un gasto básico. A nivel de la administración, oye, pues un sistema sólido, los gastos de educación y sanitarios, pues son básicos. En una empresa, pagar al personal, el mantenimiento de los activos, pues es un gasto básico. Con esto quiero decir que si tengo otras partidas con otros gastos no básicos, pues estos en un momento dado pues nos pueden sobrar, ¿no? Pero siempre prestar atención a los fundamentales, de gastos básicos o fundamentales. Y acabaría diciendo, oye, normalmente tendemos a olvidar, porque pensamos que todo es nuevo y nos va a durar mucho a lo largo del tiempo, nos olvidamos del mantenimiento. El mantenimiento de infraestructuras, si hablamos de lo público, en algunas ocasiones, el mantenimiento del mobiliario de una casa, o el mantenimiento de la maquinaria en una empresa. El mantenimiento es un gasto siempre a considerar, ¿no? En definitiva, antes de poner en cifras un presupuesto, ingresos y gastos, por favor, creo que es muy importante que hagamos una reflexión.